Bueno, ¿cómo están? Espero que bien, que se estén cuidando, ¿sí? Vamos a continuar con esta modalidad del dictado de clases en forma virtual. Me presento para los que no me conocen, yo soy la contadora Paulana Longhi, soy profesora adjunta también de Contabilidad Superior 2. Y bueno, me han asignado dictar esta clase, que vamos a abarcar la unidad 2 y la unidad 3 hasta el punto 4, la ganancia, sus componentes y la apropiación, y apropiación de ingresos, ¿sí? Así que bueno, antes de comenzar con estas unidades, recordemos un poquito conceptos que ustedes ya tienen que tener de la materia anterior, y es, por ejemplo, la forma de determinar la ganancia, ¿sí?, en el ejercicio. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que determinar la ganancia al cierre de un ejercicio? Bueno, primero, porque sabemos que estamos hablando de un ente que divide su vida en distintos periodos de igual duración en el tiempo, denominados ejercicios económicos, y que entonces, al cierre de cada ejercicio económico, nosotros necesitamos cuantificar el patrimonio y determinar la ganancia o pérdida del ejercicio. Ustedes han visto que hay dos formas básicamente de determinar eso. Una es por vía de ingresos y costos y gastos, apareándolos, ¿sí? Entonces podemos determinar que las ventas menos los costos menos los gastos nos van a dar la ganancia o pérdida del ejercicio. Pero también habían visto otro enfoque, que es que, bueno, si no tengo los resultados que se van generando, ¿podría determinar el resultado del ejercicio de otra manera? Y sí, se podría determinar por diferencia patrimonial, ¿no es cierto? Es decir, aparear los ingresos, perdón, el patrimonio neto final y el patrimonio neto inicial. Pero claro, todo eso en un contexto que dista del que nosotros, o de los distintos escenarios que nosotros vamos a plantear en contabilidad 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para poder determinarlo de esta manera, lo que vamos a tener que hacer es partir de patrimonios que estén medidos en la misma unidad de medida. Entonces, sabiendo las formas de determinar, ¿sí?, la ganancia que tiene el ente, y sabiendo que, bueno, ahora lo que vamos a necesitar, además, es decir, bueno, ¿qué pasa con la unidad de medida? Para que sean comparables, ¿sí?, esa diferencia que tenemos que determinar, las valuaciones, ¿sí?, los elementos que tenemos que cotejar, tienen que estar valuados, medidos en la misma unidad de medida. Ahora sí, teniendo en cuenta entonces estos conceptos anteriores y el contexto, es decir, que ya estamos en contabilidad 2 y que acá sí es necesario tener en cuenta el efecto inflacionario, entonces vamos a comenzar y ver un poquitito qué hace al concepto económico y contable de beneficios, ¿sí? Bueno, en la contabilidad se suponía que por sí sola esta podía brindar información útil, ¿sí?, veraz, información confiable, y en su momento ignoraba los distintos aspectos financieros, ¿sí? Estamos hablando de la contabilidad tradicional, en donde no se tenían en cuenta los índices generales de precios, no se tenía en cuenta la inflación, ¿sí? No había modificación en los precios relativos de la economía, o sea, esos supuestos se dejaban de lado. Pero ¿qué pasa? En la vida real existe inflación, en la vida real existen cambios en los precios relativos, ¿sí? Y entonces, si nosotros vamos a brindar una información que no los tenga en cuenta, va a distar mucho ese modelo que estemos teniendo en cuenta para brindar información de la realidad que está viviendo el ente. Entonces, evidentemente, esas herramientas no servían para solucionar el problema de poder cuantificar el patrimonio y determinar el resultado del ejercicio. Entonces, para determinar la ganancia y su apropiación en el tiempo, tenemos que tener en cuenta, como ya vimos, primero, segmentar la vida del ente en distintos ejercicios económicos y saber, ¿sí?, qué vamos a asignar, qué resultados vamos a asignar, y entonces qué ganancia vamos a asignar a esos distintos ejercicios. Eso implica entonces sí cumplir
con los requisitos de cuantificar correctamente el patrimonio y determinar esa evolución de la riqueza. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de ganancias o pérdidas que se van generando ejercicio en ejercicio. En consecuencia, entonces, determinar la ganancia que se debe apropiar a cada uno de los periodos es una tarea compleja, y los errores que nosotros cometamos, por ejemplo, al evaluar mal, por ejemplo, a no tener en cuenta la misma unidad de medida al hacer comparaciones, entonces nos van a alejar más de la realidad económica en que viven. No podríamos, de alguna manera, decir, bueno, para poder determinar la ganancia de un ejercicio, tener la menor cantidad posible de errores, es decir, tratar de que la información sea lo más cercana a la realidad. Y bueno, para que sea lo más cercana a la realidad, tendríamos que coincidir en que para poder determinarla tendríamos que manejarnos en un modelo en que la unidad de medida sea monetaria y homogénea, el que el capital a mantener sea financiero y que el criterio de evaluación sea a valores corrientes. En la medida en que nosotros podamos aplicar este modelo, entonces la información contable que vamos a brindar del ente va a ser lo más cercana a la realidad. ¿Qué pasa respecto de la apropiación de ingresos? Ustedes van a ver que la apropiación de ingresos está en la unidad 2.4 y también está en la unidad 3. Así que lo que vamos a hacer, en aras de no repetir conceptos, ir explayándonos directamente a medida que los mismos van surgiendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esto de apropiar ingresos? Obviamente que si estamos hablando de determinar la ganancia de un periodo, ¿sí? Estamos hablando de apropiar justamente ingresos, costos, gastos a un determinado periodo para poder después sí determinar ese resultado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que ver qué concepto tomamos cuando estamos hablando, por ejemplo, de ingreso. Y respecto de ingreso, vamos a ver, por lo menos en esta clase, al menos dos conceptos. Uno es el que lo van a encontrar en la bibliografía, en el Santiago Lasati, en donde llamamos como si fuera un concepto amplio de ingreso. ¿Y por qué? Porque nos dice así, dice, ¿cuándo existe ingreso? Cuando se produce un incremento bruto en el patrimonio, sin computar todas aquellas suscripciones de acciones o aportes de capital que se hayan realizado a lo largo del ejercicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que todo incremento patrimonial bruto que no provenga de aportes de los propietarios va a ser entonces considerado ingreso. Ese es el concepto de ingreso para la SAT. ¿Qué va a incluir entonces? Va a incluir no solamente todos los resultados transaccionales, ¿sí? Es decir, las transacciones que se realizan con terceros, sino también, por ejemplo, los incrementos de valores de los activos, ¿sí? Es decir, no los circunscribe simplemente a operatorias con terceros, ¿sí? Entonces, ¿por qué pueden darse? Y bueno, básicamente se van a poder dar por transacciones con terceros, sí, pero también se va a poder dar por incrementos en los activos y también por disminuciones en los pasivos. Por ejemplo, chicos, supongamos que tenemos una prestación de servicios o una venta que efectúe el ente, entonces esa venta está dentro del concepto de ingreso. Resultado positivo, si lo tenemos que, digamos, clasificar, eso es un ingreso. Eso es un ingreso. ¿Podemos tener otros ejemplos de ingresos en este sentido? Sí. Por ejemplo, si me condonan una deuda, supongamos que teníamos una deuda impositiva y por X circunstancias, supongamos por estas circunstancias del coronavirus, se condonan parte de las deudas o parte de los intereses o parte de multas, ¿sí? Que teníamos, bueno, entonces, si me condonan parte de una deuda que tengo, ese resultado que se genera por el dejar de pagar un pasivo será también un ingreso para este concepto. ¿Qué otro ejemplo podríamos ver? Y bueno,
si por ejemplo nosotros tenemos mercaderías o cualquier activo que se revaloriza, tendríamos un resultado por tenencia. Eso también entraría dentro del concepto de ingreso. Espero que les haya quedado claro. Entonces, ¿qué sería este concepto de ingreso? Todo incremento patrimonial bruto, ¿sí?, que no provenga de aportes de los propietarios. Ahora, ¿podemos tener un concepto un poco más restringido? Sí, hay otros autores que de hecho están en la bibliografía, ustedes los van a consultar seguramente, como Carl Newton, Parena Acuña, que quizá tienen un concepto un poco más restringido en algunos aspectos, en donde podemos decir que el incremento es un ingreso, el incremento bruto en el patrimonio, sin computar aportes de capital, ¿sí?, que se hayan realizado a lo largo de un ejercicio, pero que provengan de operaciones con terceros y estén relacionados con la actividad principal. Entonces, si acá acotamos un poco el concepto y decimos, bueno, no son todos aquellos incrementos patrimoniales brutos que no provengan de aportes de los propietarios, sino que además tienen que cumplir otros dos requisitos, que es que sean de operaciones con terceros y que estén relacionados con la actividad principal. Bueno, entonces, por ejemplo, bajo este concepto, lo que sería ingreso sería una venta de bienes, si el ente se dedica a la venta de bienes, o las prestaciones de servicios, si el ente lo que hace es dedicarse a la prestación de servicios. Ya no lo sería, por ejemplo, un resultado por tenencia de un activo. Entonces, en este caso el ingreso, en cuanto a su relación con el patrimonio, son incrementos patrimoniales, y en cuanto a la razón de su existencia, se generan, pero respecto de las actividades principales del ente, ¿sí? Entonces, vemos cómo tenemos distintos conceptos de ingresos. ¿Cuáles serían los momentos para reconocer el ingreso? Recuerden, chicos, que les aclaré que como estamos viendo ingresos y también ingresos están en la unidad 3, vamos a darlo en conjunto, ¿sí?, para que les quede el tema armado mejor. Bueno, hay distintos momentos, ¿sí?, para reconocer los ingresos, ¿sí? Y es necesario, bueno, establecer cuáles son esos momentos. ¿Qué significa esto? Esto es ver la posibilidad que tiene el profesional, ¿sí?, desde el punto de vista conceptual, para computar, ¿sí?, si un ingreso lo tengo que apropiar en ese periodo o no lo voy a computar, ¿sí?, como tal. Básicamente respondería esto. Y tenemos entonces 3 momentos. Esos momentos los llamamos momento 1, momento 2, momento 3, y en ese orden. Momento 1, momento en que se produce un incremento de los activos en términos reales. Momento 2, momento de ejecución de la venta o prestación de servicios. Momento 3, momento del cobro. Entonces, repetimos. Primer momento, ¿cuál sería? El ingreso que se produce como consecuencia de una revalorización de activos. Momento 2, momento que se produce el ingreso consecuencia de la prestación de un servicio o de una venta. Momento 3, cuando se da el cobro, ¿sí?, cuando se efectúa el cobro. En la contabilidad tradicional, que es lo que ustedes estuvieron manejando hasta ahora, básicamente para definir ingreso y para apropiarlo, que tomaba el momento 2, ¿sí? Cuando se realiza una venta o se presta ese servicio. Excepcionalmente podríamos pensar en un momento 1 y en un momento 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hecho sustancial que le da origen a esa apropiación de ingreso debía cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados y tienen que ver con los de realización, devengado, prudencia, que ustedes ya conocen, ¿sí? ¿Qué decíamos? El ingreso tiene que estar devengado, ¿sí? Tiene que estar realizado, se tiene que haber perfeccionado, ¿sí?, esa traslación de la cosa, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de una venta. Entonces, por eso es que en contabilidad tradicional, básicamente, se daba el ingreso con el momento 2. ¿Por qué eso? Ahora que ustedes ya vieron modelos contables. El modelo contable que aplicaba, ¿cuál era? Moneda heterogénea,
capital a mantener financiero, y como criterio de evaluación, costo histórico. ¿Mm? Entonces, los resultados que se realizaban venían exclusivamente de la actividad de intercambio. O sea, el ingreso está relacionado con esa actividad de intercambio. El momento 3 estaría dado entonces para aquellos ingresos que de por sí deberían atribuirse al momento en que se da el hecho sustancial. Pero sin embargo no los apropiamos en ese momento en que se ha hecho sustancial. ¿Por qué? Porque dice futuros gastos de cobranzas, impuestos, incobrables, quizás serían de muy difícil medir en ese momento. Por ejemplo, con las ventas a plazos, son los casos en que habla la SATI. Por eso sería conveniente, ¿sí?, digamos, diferir ese ingreso al momento del cobro. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. En la contabilidad moderna, toma como norma general la apropiación, digamos, de los ingresos en los siguientes momentos. Dice, momento en que se produce el aumento del valor de los activos en términos reales, sí, igual. Momento de la realización o prestación del servicio, realización de la venta, ¿no es cierto? Y por excepción del cobro. La diferencia con la contabilidad tradicional y la contabilidad moderna es que acá sí aplicamos valores corrientes. Entonces, recuerden que en la contabilidad tradicional no podíamos reconocer un resultado por tenencia positivo, ¿no es cierto? Teníamos un activo a 10, volver a comprarlo me sale 12, entonces decíamos, bueno, gané 2. No. Entre 10 y 12, costo o mercado el menor, 10 está bien valuado, ¿está bien? Por eso, el momento 1 prácticamente estaba vedado. Cuando por ahí íbamos a comparar mediciones de activo, cuando si algo lo tenía a 10 y volver a comprarlo salía a 9. Entonces, ahí sí, porque no podíamos dejar sobrevalorado el activo, ¿no es cierto? Muy bien. En la contabilidad moderna sabemos que vamos a aplicar valores corrientes. Entonces, ya sí podemos hablar de ese reconocimiento de resultados, ¿sí?, por tenencia, y entonces, para la SATI, siendo ingreso, también, cuando estamos hablando de contabilidad, una contabilidad moderna. Dice, en la contabilidad moderna, con la generalización de la utilización de valores corrientes, se da el reconocimiento en el momento 1. ¿Por qué? Porque tenemos valores corrientes, esto ya lo hemos visto, con criterios de evaluación, que hay valores corrientes de entrada por valores corrientes de salida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un bien, como les decía, a 10 pesos, pero al cierre del ejercicio sabemos que volver a comprarlo implica erogar 12 pesos, vamos a evaluarlo a ese valor corriente de entrada, volver a ingresar al patrimonio ese bien y vamos a reconocer un resultado por tenencia de 2 pesos. ¿Está bien? Quiere decir que acá estamos aplicando el momento 1. Momento 1. Luego vamos al momento 2. Cuando estamos en contabilidad moderna, y de paso les va a servir para entender un poco también los trabajos prácticos de modelos contables, ustedes seguramente deben haber hecho, por ejemplo, tenían mercaderías, volvían a comprar mercaderías y luego las vendían. Entonces, compran mercaderías, ¿sí? Supongamos que compramos una unidad o 2 unidades a 10 pesos cada una. Luego vamos a vender una unidad. ¿Cuándo la vendo? Ahí yo sé cuál es el valor de reposición de esa unidad, porque puedo hacer la consulta con mis proveedores. Es un dato que lo puedo determinar. Entonces, si al momento de la venta, algo que salía 10, en este momento sale 12, ¿qué hacíamos primero? ¿O qué hacían ustedes a los prácticos? Revalorizaban las existencias, reconociendo el resultado positivo. Y luego, recién ahí, registraban la venta, supongamos que sea 20 pesos, y el costo de ventas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ustedes ahí ya estaban aplicando en los distintos modelos contables esto de los momentos de apropiación de ingresos, ¿sí? Momento 1, reconocían entonces un resultado por tenencia. Momento 2, estaban reconociendo la venta o la prestación de servicios en su caso. Cuando estamos hablando de apropiación,
¿sí? De costos y gastos, bueno, obviamente que si el ente tiene costos y que tiene gastos, es porque necesariamente los tiene para poder generar los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, los costos y los gastos se van a vincular con los ingresos y van a tener una vinculación. En el caso de los costos, decimos que son disminuciones patrimoniales que constituyen el esfuerzo necesario para la obtención de ingresos. Concretamente, si no tenemos el costo, no vamos a tener el ingreso. Si no tenemos el ingreso, no vamos a tener el costo. ¿Qué quiero hacer referencia con esto? Si yo, por ejemplo, me dedico a vender lapiceras, compré esta lapicera a $1 y la voy a vender a $2, la venta, ¿sí? El ingreso será de 2, el costo es de 1, y ese costo se generó consecuencia del ingreso que se ha producido. Es decir, que está directamente vinculado. Si no hubiera estado ese ingreso, esto no sería un costo consumido, sino que seguiría siendo un activo, es decir, un costo no consumido. Si estamos hablando de un gasto, los gastos también son disminuciones patrimoniales y también los tenemos para poder generar ingresos, pero la diferencia es que el gasto lo puedo tener igual independientemente de que tenga ingresos o no. Por ejemplo, chicos, ahora mismo muchas empresas tienen que cerrar sus puertas, no pueden realizar sus actividades. Tienen empleados, los sueldos se siguen devengando, no se están generando ingresos, pero el sueldo está. Tener empleados es para generar ingresos, sí, por supuesto, pero puede darse el caso que no tenga ingresos y el gasto lo tenga igual, cosa que no sucede con el costo. Bueno, igual, respecto de la apropiación de costos y gastos, está la unidad 4, que la van a ver más adelante con otro profesor, ¿sí? Yo acá simplemente traté de brindarles como una síntesis respecto de esta apropiación de costos y gastos, y para que les quede cómo se imputarían, ¿sí? Si se identifican con un ingreso actual, entonces en el periodo actual. Si se identifican con un ingreso futuro, pertenecerán a un ingreso futuro, ¿sí? El costo, y mientras tanto permanecerán en el activo, como les dije recién, será un costo aún no consumido. Y si no se identifican con un ingreso, se identificarán con un periodo al periodo que lo puede identificar. Y si es un periodo futuro, bueno, todavía será activo seguramente. Y si no se identifican ni con un ingreso ni con un periodo, ni bien los conozco. Pero bueno, con más profundidad lo van a ver en la unidad 4, ¿sí? Esto es a modo de un pantallazo de cómo sería la imputación de los costos y los gastos junto con los ingresos. Bueno, a modo de síntesis, entonces, ¿qué podemos decir de esta apropiación de los ingresos? Que cuando estamos en un modelo intermedio, ¿sí? O de valores corrientes, como norma general vamos a tener que se apropia en el momento 2, ¿sí? Recordemos que en el momento 2, cuando hay una venta o una prestación de servicios, y tenemos momento 1 y momento 3, ¿sí? En donde el momento 1 era el incremento de los activos y momento 3 cuando se da la cobranza. Dentro de la unidad 2 tenemos los que son hechos posteriores al cierre y ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Bueno, respecto de los que son hechos posteriores al cierre, comencé con hechos posteriores en lugar de ajuste de resultados de ejercicios anteriores porque pienso que por ahí lo van a entender mejor y van a entender mejor entonces ese ajuste de los resultados de ejercicios anteriores. Respecto de los hechos posteriores al cierre, sabemos que la vida del ente, entonces, y lo habíamos mencionado hoy, se divide en ejercicios económicos, es decir, en periodos de igual duración en el tiempo, denominados ejercicios económicos. ¿Por qué hacemos esto? De nuevo, para poder apropiar esos ingresos, costos, gastos y determinar entonces la ganancia que obtuvo el ente en ese periodo. Ganancia o pérdida, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si estamos hablando de un ente con fines de lucro, de una empresa en marcha, se supone que este va a generar ganancias. Bien, pero ¿qué pasa? Es una realidad que al cierre del ejercicio hay operaciones o hay situaciones que
son impredecibles, es decir, hay situaciones en donde no tenemos certeza absoluta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál será la vida útil real de un bien, ¿sí? Si voy a terminar cobrando una factura que me debía algún cliente, ¿sí? Si se va a vender rápidamente la existencia, supongamos que cerramos nuestro ejercicio en febrero, ¿está bien? Y bueno, se suponía que toda la mercadería que teníamos a destino de la venta se iba a vender. Ahora, por X razón, por ejemplo, una pandemia mundial, puede ser que tenga que cerrar mis puertas, ¿sí? Bueno, entonces, hay incertidumbres al cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son estos hechos posteriores al cierre? Dice, se denomina así a los producidos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables. Entonces, el periodo de tiempo que va entre el cierre de un ejercicio económico y la fecha de emisión de los estados contables se llaman hechos posteriores al cierre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta la fecha de cierre de ejercicio, que es la fecha a que se refieren los estados contables, y tenemos que tener también en cuenta la fecha de emisión de los estados contables, que es la fecha en que los estados contables son aprobados por los auditores y puestos a disposición del órgano volitivo. Recuerden que los estados contables tienen que ser aprobados en una asamblea o reunión de socios según cuál sea el tipo de ente. Por ejemplo, supongamos que cerramos ejercicio económico el 31 de diciembre. Supongamos que la emisión de los estados contables es el 10 de abril, ¿sí? Bueno, la asamblea entonces se va a efectuar con fecha 30 de abril. Este periodo entre que cerramos los estados contables y que se emiten, lo denominamos entonces hechos posteriores al cierre. Es el periodo donde se reefectúan hechos posteriores al cierre. En los hechos posteriores al cierre, chicos, a ver, cerramos un ejercicio económico, el otro día continúa la actividad del ente, entonces compra, vende, paga, cobra, etcétera, etcétera. Entonces, se van a generar hechos nuevos, por ejemplo, y hechos confirmatorios. A ver, cerramos un ejercicio. Dentro de esos hechos posteriores al cierre, vamos a tener hechos nuevos, hechos confirmatorios. Hechos nuevos que no son significativos, son hechos que hacen a la actividad del ente. Y entonces, ¿tengo que detenerme en eso? No, quizá no, pero quizá hay otros que sí. Quizá hay algunos hechos nuevos en donde me tenga que detener un poquitito, porque son hechos que me están informando algo y que voy a tener que tener en cuenta a la hora de presentar la información, ¿sí?, hacia terceros. Y hechos confirmatorios. ¿De qué estamos hablando acá? Respecto de los hechos nuevos, dice, son aquellos que no están relacionados con situaciones existentes al cierre del periodo contable, ¿sí? Por ejemplo, una nueva venta, ¿sí? Por ejemplo, que un cliente me dio un anticipo. Esos son hechos nuevos, pero ¿son trascendentes? No. ¿Tengo que decirle a los terceros, el ente siguió cobrando, pagando, vendiendo? No. Pero sin embargo hay otros hechos nuevos que sí son significativos y que acá, a ver, tengo el cierre del ejercicio, al cierre del ejercicio no había ningún indicio, no había sucedido nada, ¿sí?, respecto de estos hechos, sino que se están generando ahora. Por ejemplo, se destruyó una maquinaria, o se incendió una maquinaria, o se incendió el edificio, o teníamos plantado soja y perdimos toda la plantación de soja. Entonces, ojo, acá hay hechos nuevos, pero estos hechos nuevos sí son trascendentes. Quizá perdí toda una plantación de soja y no puedo hacer frente a mis obligaciones. Quizás se incendió la maquinaria y no la tenía asegurada y es con la que yo realizaba los productos que vendo. Entonces, hay hechos nuevos que le corresponden al nuevo ejercicio y que no van a ser trascendentes para avisar a los terceros o informar a terceros, y hay otros hechos que son nuevos y que sí son significativos y que entonces vamos a tener que tener en cuenta. ¿Vamos hasta acá?
Dice, por aplicación del principio de vengado, no pueden modificar la medición del patrimonio ni los resultados del ejercicio anterior. ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo que habíamos planteado. Nosotros cerramos el 31 de diciembre de un ejercicio, ¿sí? De un año. Y supongamos que el 20 de febrero se nos había incendiado una maquinaria, se destruyó una maquinaria que utilizábamos para realizar las lapiceras que vendemos, y vamos a suponer además que no estaba asegurada. ¿Bien? Entonces, ¿podemos, como todavía estamos dentro del periodo de confección de resultados contables, castigar al ejercicio que cerramos con anterioridad? Pongámosle fecha si quieren, 2019, con un hecho que sucede en el 2020, y la respuesta seguramente es que no. Claramente es que no. ¿Por qué? Porque cuando se está devengando, ¿cuándo se dio el hecho sustancial? Y el hecho sustancial se dio en febrero del 2020. Entonces, no podemos castigar el ejercicio 2019. Ahora, ¿es un hecho trascendente? Y sí, seguramente que es un hecho trascendente. Y entonces debemos mostrar esa información a terceros, ¿sí? De alguna manera, pero sin tener que reconocer un resultado en un ejercicio que no corresponda. ¿Se entiende? Entonces, estos hechos, ahí lo tienen en la filmina, que son significativos, nuevos pero significativos, son aquellos que vamos a informar mediante una nota a los estados contables. ¿Sí? Vamos a informar mediante una nota a los estados contables. ¿Por qué? Porque son hechos nuevos pero significativos. Es decir, que son hechos que tenemos que mostrar a los terceros. ¿Por qué? Porque en base a esto, ellos toman decisiones. ¿Sí? Ellos toman decisiones. Otros ejemplos, entonces, incendios no cubiertos con seguros, como les decía recién, o la adquisición de un paquete accionario, ¿sí? O la compra de una marca prestigiosa, es decir, que se expande la empresa. No solamente puede ser un hecho negativo, puede ser un hecho positivo, ¿no es cierto? Y que entonces le va a traer más beneficios. Y es importante decirlo y mostrarlo, y claro que sí. ¿Sí? Entonces, hechos posteriores al cierre, hechos nuevos, hechos confirmatorios, que ahora los vamos a ver. Dentro de estos hechos nuevos y que corresponden al nuevo ejercicio, o hechos nuevos que corresponden al nuevo ejercicio, sí, pero que como son trascendentes, como son significativos, necesitamos mostrarlos de alguna manera en los estados contables que estamos cerrando. ¿Podemos registrarlos ahí? No. ¿Cómo hacemos? Presentamos una nota a los estados contables. Respecto de los hechos confirmatorios, serían aquellos acontecimientos que brindan elementos de juicio adicionales a los que nosotros ya teníamos. Es decir, al cierre del ejercicio, nosotros ya tenemos algunos indicios de cosas que están sucediendo, ¿sí? Pero quizá no lo tenemos confirmado. Entonces, lo que nos permite esto es hacer correcciones, ¿sí? A esas estimaciones que sí teníamos. Por ejemplo, de cobranzas con clientes. Puede ser que nosotros, tenemos un ejemplo, hayamos estimado, supongamos que un cliente nos debía 100 pesos, 100, 1 millón, lo que quieran, ¿sí? No importa el importe, lo que importa es el tratamiento, ¿sí? Supongamos que un cliente nos debe 100 pesos y habíamos estimado una incobrabilidad del 10%. Pero esto es el cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque presentaba atrasos significativos, ¿sí? Habíamos enviado carta documento, etcétera, etcétera. El 20 de enero tenemos una confirmación por parte de los asesores legales y nos dicen que no vamos a poder cobrar el 10%, vamos a cobrar el 50%. ¿Sí? Es decir que si nosotros habíamos estimado y hemos realizado una previsión por ese 10%, bueno, ahora sabemos que en realidad no vamos a cobrar, no vamos a dejar de cobrar, no vamos a cobrar el 50%. ¿Tenemos que hacer algo? Y bueno, evidentemente sí, porque lo que está sucediendo es que nos están confirmando cosas que ya sucedían al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, acá sí debemos proceder a hacer algún tipo de registración. ¿Sí? Si nosotros al cierre del ejercicio reconocimos, por ejemplo, una previsión para deudores incobrables, ¿sí? Recordemos lo siguiente, ¿cuándo vamos a reconocer una previsión para deudores incobrables? Y bueno, cuando hay alta probabilidad de ocurrencia, cuando es cuantificable en forma objetiva, en este caso lo es,
y obviamente pertenece al periodo, ¿sí?, en que lo estamos reconociendo. Entonces, es decir, el hecho sustancial se dio en ese ejercicio. Nosotros, si reconocimos por 10 pesos esas previsiones, ahora tenemos un dato confirmatorio dentro de ese periodo de emisión de los estados contables que nos dicen, no es que no vas a cobrar 10, no vas a cobrar 50. Bueno, si me voy a cobrar 50, entonces 10 ya lo tengo previsionado. Vamos entonces a corregir esa estimación y vamos a reconocer nuevamente deudores incobrables con crédito a previsión para deudores incobrables por los 40 pesos restantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, mientras que en uno, los hechos nuevos, nosotros no podemos castigar al ejercicio que estamos hablando, en estos, que son los hechos confirmatorios, sí podemos realizar ajustes si es que corresponde. Hablando de ajustes entonces y de los que corresponden, vamos entonces a los ajustes de ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Cuáles son esos ajustes de resultados de ejercicios anteriores o los que después terminamos llamando área? Estos ajustes a los resultados de los anteriores pueden surgir de la siguiente manera. Pueden surgir, por ejemplo, por corrección de un error cometido en el ejercicio anterior. Puede ser el ajuste del balance inicial por el cambio de una norma, o puede ser la modificación de una estimación efectuada en el ejercicio anterior que era razonable con los elementos de juicio que se tenían. Entonces, errores u omisiones, ¿sí?, cambios en la norma aplicable o modificación de una estimación. Respecto de la corrección de errores, volvamos un poquitito a la línea de tiempo, ¿sí?, que tenemos. Cuando poníamos acá los ejercicios, ¿sí?, en la línea de tiempo. Cuando estoy hablando de un área, que lo voy a registrar acá, o también lo puedo registrar acá. ¿Por qué? Porque acá podría registrar un área cuando tengo que corregir algo, una medición, por ejemplo, pero no del ejercicio que estoy cerrando, ¿sí? Puede ser que tenga que corregir un error que sucedió muchos ejercicios antes, ¿sí? Entonces lo puedo hacer acá un área. Porque si en realidad lo que estoy corrigiendo acá es algo que corresponde al ejercicio que estoy cerrando, directamente lo corrijo, no con un área. Eso quiero que les quede claro, ¿está bien? Ahora, si es del ejercicio que sí estamos cerrando, pero en realidad lo descubrimos en junio, supongamos, del 2020, y era del 2019, ahí sí ya no nos queda otra chance que corregir con un área, porque el ejercicio ya está cerrado, no tenemos forma de hacer la corrección porque no estamos en este periodo. Bueno, les quería hacer esa aclaración para que sepan dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una corrección de errores, dice, el error cometido podría ser un simple error de cómputo, ¿sí?, por ejemplo, un cálculo incorrecto en la toma de inventario, o la omisión de la registración de una previsión. Supongamos en el ejercicio anterior, ¿sí?, en el ejemplo que veíamos de hechos posteriores al cierre. Supongamos que no hicimos caso de las incobrabilidades, ¿sí? Y después, en el próximo ejercicio, resulta que se concreta esa incobrabilidad de 50 pesos, el 50% de la deuda, y no habíamos hecho nada. ¿Estaría bien castigar al nuevo ejercicio con un resultado negativo de 50 pesos? Cuando en realidad, al cierre anterior, teníamos los indicios y no hicimos nada. No. Entonces, eso lo tendríamos que corregir ¿con qué? Con un ajuste de los resultados de ejercicios anteriores. Acá lo tienen. No puede tratarse de un nuevo error de juicio. ¿Saben? Respecto de los ajustes retroactivos por cambios de norma, esto se da cuando, por ejemplo, supongamos que se dicta una nueva resolución y que establece que determinados rubros o determinadas partidas deben valuarse de una forma distinta a la que se venía evaluando. Si ese es el caso, entonces estamos cambiando una medición. Por ejemplo, la norma ahora me dice que en lugar de costo tengo que evaluar valores corrientes o al revés. O por ejemplo, el ente dice, bueno, no voy a aplicar más el método de primero entrado, primero salido para registrar
los costos de venta, sino que voy a empezar a utilizar último entrado, primero salido. También hay un cambio, ¿sí? En una medición contable que me va a afectar. O estoy realizando cálculos de depreciaciones y resulta que estimé mal la vida útil de un bien y entonces la voy a recalcular, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio por aplicación de una norma o cuando hay un cambio en la estimación, que es en la siguiente, ¿sí? Un cambio retroactivo en la estimación, entonces también se utilizan estos ajustes de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Retroactivo en una norma o retroactivo en la aplicación, ¿sí? De una forma de medir. ¿Está bien? Cuando estimo, cuando cambio, se modifica una estimación, responde a nuevos elementos de juicio, ¿sí? Y se diferencia de lo anterior por las siguientes características. Había incertidumbre en los ejercicios anteriores, es decir, el rubro no podía evaluarse acertadamente por no tener esos elementos de juicio, y no implica un cambio de criterio. ¿Está bien? No implica un cambio de criterio. Entonces, bueno, en ese caso vamos a ajustar también con este área. Por ejemplo, veamos algún caso de aplicación para que a ustedes les quede mejor. Supongamos que tenemos una fecha de cierre de ejercicio, 31 de diciembre del año 2019, emitimos los estados contables el 15 de marzo, y nosotros decimos que el 20 de abril se toma conocimiento que al momento de la toma de inventario de bienes de cambio, se omitió tomar en consideración mercadería que había en un sótano por 50.000 pesos. ¿Qué les parece? Obviamente que hay un error acá de auditoría, ¿no? Pero supongamos que ha sucedido esto. ¿Qué es lo que, cómo me va a incidir a mí contablemente? Y bueno, si había más mercadería, ¿sí?, de la que se había tomado inventario, significa que también determinar mal el costo de mercadería vendida y la existencia final. En consecuencia, lo tengo que ajustar. Entonces, esa omisión tengo que corregirla, porque hay un error, una omisión, tengo que corregirla con un área. ¿Cómo la corregimos? Mercaderías, incrementando entonces la existencia, con crédito área para corregir los resultados que imputé mal, porque castigué de más el ejercicio anterior. O por ejemplo, mismas fechas, cierre 31 de diciembre, fecha de emisión 15 de marzo. Dice, al momento de confeccionar la declaración jurada de ganancias del 2019, el contador detecta errores en gastos deducidos en los ejercicios 2017 y 2018, o sea, ejercicios anteriores. ¿Y eso qué pasaba? Y bueno, me hubieran dado un impuesto a pagar mayor. Entonces, ¿cómo hago? ¿O cómo corrijo eso? ¿Puedo castigar al nuevo ejercicio por un mal cálculo de ejercicios anteriores? No. Entonces también la corrección se va a dar con un área. Área con crédito a el pasivo que tengo que reconocer por el impuesto que he dejado de pagar, que omití. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Tengo una fecha de cierre el 31 de diciembre de 2019, también emisión de estados contables el 15 de marzo, y dice que hay un cambio de norma, ¿sí? Y dice que si el activo no está destinado a la venta y la intención es conservarlo por parte del ente, debe evaluarse a valor de costo histórico. Entonces, si tenemos un título público, como es en este caso, valuado a 10.400 pesos, pero lo teníamos medido en 12.400, es decir, veníamos evaluándolo a valores corrientes. Pero como lo íbamos a tener hasta que el título público lo rescate el Estado, me dice, bueno, como no lo vas a vender, la intención no es venderlo de inmediato, evalúalo valores de costo. Si ese es el caso, entonces tenemos que corregir la valuación. Y como hay un cambio en la aplicación de una norma, entonces también voy a corregir con un área. En este caso, reconociendo un resultado negativo, ¿pero por qué un resultado negativo? Porque de evaluar a valores corrientes tengo que pasar a evaluarlo a costo y el costo histórico era menor. ¿Está bien? Bueno, chicos, gracias por su tiempo, por su atención. Espero haber sido clara. Y bueno, estamos a su disposición para cualquier duda, para cualquier consulta que quieran tener. Bueno, cuídense, ¿sí? Y quédense en su casa.